Bien, jóvenes, en el video anterior explicamos cómo crear una base de datos y cómo poder básicamente instalar o ver qué herramientas les pueden servir al momento de trabajar con lo que son las bases de datos. Bien. Por otra parte, explicamos a grandes rasgos cómo poder instalar o importar o exportar una base de datos. Bien. Y en este caso, este es el modelo que voy a trabajar para los videos que vienen a continuación. Bien. En el caso de Java, cuando nosotros queramos hacer una aplicación y esa aplicación necesite conectarse a esta base de datos, básicamente lo que tenemos que entender ahí es la estructura o el esquema de los componentes que existen actualmente en nuestro espacio de trabajo. Bien, por lo tanto, aquí creé un esquema más o menos en cómo se resume lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Tenemos dos mundos, bien, está el mundo de los datos, que vendría siendo todo este sector que está acá, ¿cierto? En donde está la base de datos que se llama DB bien. Recordar que la base de datos tiene un usuario, tiene una clave y tiene un puerto, bien, lo voy a anotar aquí. En este caso, las bases de datos, la gran mayoría, tienen un puerto, que en el caso de MySQL es 3306, bien. Tiene un user, que en este caso el usuario por defecto es root. Bien, y tiene una clave que en este caso va a depender de la herramienta que nosotros trabajemos. Bien, eso es básicamente lo que tiene en relación a los datos, bien, en este caso, MySQL. Lo voy a anotar por aquí. Bien, y la base de datos se llama dbvideo. Bien, que tiene dos tablitas, ¿cierto?, asociadas. Bien, y por otra parte está el mundo de las aplicaciones que se conectan a los datos, bien, por medio de un driver de conexión. Bien, ese engranaje que está ahí vendría siendo el driver de conexión, que lo voy a anotar aquí, lo voy a poner driver. Bien. Entonces, aquí básicamente están todos los componentes que nosotros vamos a desarrollar en este video. Bien, entonces la idea es poder ir explicando cada uno, bien, de tal manera de que obviamente esto de acá ya está listo, bien, ya fue explicado. Lo que vamos a explicar en este video es la estructura de esta clase, de estos componentes que están acá. Bien, si nosotros necesitamos una aplicación en Java, bien, esa aplicación en Java lo primero que necesita tener es un driver de conectividad. Si voy a trabajar más adelante con Oracle o voy a trabajar más adelante con SQL Server, voy a necesitar un driver del proveedor de base de datos. Bien, en el caso de MySQL tiene su propio driver de conexión. Obviamente, si intento conectarme con Oracle o SQL Server, este driver no me va a servir, porque solamente trabaja con MySQL. Bien. Eh, y la aplicación completa debería tener algunos componentes. Por ejemplo, debería contar con una clase de conexión. Esta clase de conexión tiene los métodos necesarios, bien, para poder realizar las operaciones en la base de datos, operaciones del tipo CRUD o consultas más especializadas con inner join, bien. Además de eso, para poder hacer esas operaciones, insertar, eliminar, actualizar, etcétera, nosotros lo podemos hacer por medio de clases que están especializadas para ello y se conocen como DAO o Data Access Object. Bien, y básicamente, ¿qué es lo que tienen estas clases? Tienen métodos que operan sobre la base de datos. Bien, en este caso, como tenemos a dos tablas, necesitamos dos clases DAO. Una para manejar las inserciones, eliminaciones y actualizaciones de la tabla producto. Y por otra parte, vamos a tener que manejar las inserciones, actualizaciones, eliminaciones y consultas a la tabla categoría. Por eso es que hay dos figuritas DAO. Bien, yo creo que dibujé en las clases también el mismo esquema, pero con una tabla. Entonces aquí está con dos tablas. Bien. Y además de eso, por cada tabla nosotros necesitamos, en este caso, mapear la base de datos. Bien, y en este caso, el mapeo de la base de datos tiene que ver que si yo tengo dos tablas, en mi proyecto vamos a necesitar dos componentes o dos Java class que representan a las tablas de la base de datos. Bien, en este caso, estas class, les puse class acá, pero se llaman POJOS o Plain Old Java Object. Bien, y obviamente todo esto que tenemos aquí, la clase conexión, el DAO y las class, representan al modelo de la aplicación, ¿bien? Y por otra parte tenemos a la aplicación en sí, ¿bien? Que tiene que ver con la interfaz gráfica,
Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta parte es primero configurar la clase conexión, bien, y vamos a trabajar en un DAO, que en este caso va a ser el primero, que es este que está acá, bien, la clase categoría, bien. Vamos a trabajar en esa clase que se llama categoría, bien, en donde vamos a hacer la inserción, eliminación, actualización, etcétera, todas las operaciones CRUD, y vamos a crear la estructura para la primera tablita, bien. Entonces, ese es el esquema que nosotros debiéramos considerar, que debiéramos trabajar. Bien, en el caso de ustedes, esos son los datos necesarios. Recuerden, si ustedes instalan MAMP, en este caso, la clave ahí sería root. Bien, en mi caso yo ocupo otro puerto, así que no vayan a ocupar el puerto que yo voy a poner en el video porque es exclusivo para mí en este caso. Bien, eso es en relación a lo que vamos a hacer más adelante en el siguiente video. Bien, este video tiene netamente la explicación de qué es lo que vamos a trabajar, cómo va a ser la estructura y cómo va a ir construyendo cada uno de los componentes. Recuerden que voy a poner aquí con un color eh, sí, rojito. Bien. Entonces esta parte de aquí ya está lista, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer todo esto de acá por separado, ¿bien? Entonces en el siguiente video explicamos la forma en cómo poder llevar a cabo este proyecto, ¿bien?